Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, Templo Betel. Bienvenidos a nuestro servicio en línea, nuestro estudio en línea, la verdad, en este día. Hermanos, no cesamos de orar los unos por los otros. No paramos de orar para que el Señor sane corazones dolidos, enfermedades. Muchos de ustedes quizás estén en el hospital. Estamos orando por ustedes. A unos que están saliendo, gracias a Dios por ello también, y otros que estamos doliendo por pérdida de familiar. Hermanos, Dios consuele sus vidas, sus corazones. Él es el único que puede hacer esa obra en nosotros de traernos ese consuelo. Ese hermoso saludo apostólico, paz de Cristo, es lo que buscamos, hermanos, paz en nuestras vidas. Paz en nuestras vidas, hermanos, que el Señor en medio de todo lo que está pasando siempre ponga esa paz en nuestros corazones. Amén. Oremos, hermanos, los unos por los otros, desde el pastor a los varones, Dorcas, juniors, todos, hermanos, los unos por los otros, lo que el Señor nos manda a hacer. Tengo un pensamiento, una enseñanza para depositar en sus corazones en este día. Le intitulé La batalla interna. Amén. Es algo, hermanos, que está sucediendo en cada cristiano. Si usted es un creyente, si usted ha creído en Cristo, si se ha bautizado en el nombre del Señor, hay una batalla en lo interior de cada creyente, hermanos. Y esto es muy importante entenderlo. Amén. Para entender lo que estamos pasando en ocasiones. Es una batalla, hermanos, entre la nueva persona que somos en Cristo. Amén. Hermanos, y nuestra carne, que todavía estamos en esta carne, hueso y carne, sangre somos, hermanos, que está inclinada todavía a pecar, hermanos. Y este es un gran conflicto en nuestras vidas. El simple hecho, hermanos, de que hay una batalla nos da testimonio que somos creyentes. Escuche bien. El hecho de que usted está pasando por batallas internas, en veces tiene deseos, hermanos, que pasan por la mente, hermanos. Si usted está pasando por eso nos da testimonio que somos creyentes. Somos hijos de Dios, amén. Porque antes de ser convertidos, estas cosas, hermanos, no nos causaban molestia. Antes de ser convertidos, antes de ser bautizados, no existía esa batalla, hermanos. Cedíamos al pecado, amén. Vivíamos conforme al mundo, hermanos. Vivíamos y caminábamos conforme al curso de este mundo, hermanos. Pero cuando nos bautizamos, cuando nos entregamos, hermanos, al Señor, Dios puso una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Entonces empezó la batalla. Amén. Entre la nueva persona, hermanos, y la carne nuestra. Pablo dijo que el bautismo, hermanos, nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué? Porque hay una batalla que existe dentro de nosotros. Esas inmundicias de la carne, hermanos, quieren levantarse. Amén. Y es necesario, hermanos, que peleemos para alcanzar la santidad, la cual Dios requiere, hermanos, como hijos de Él, o como hijos que somos, hermanos, de Él. Y Dios también nos da su Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos. Pero aún todavía somos carne, hermanos, y todavía tenemos apetitos de pecado. Yo no sé si usted, pero el hermano Jaime todavía los tiene, hermanos, pero tenemos que controlarnos, tenemos que pedir la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda. Miren, hermanos, el apóstol Pablo, no solo usted y no solo yo, amén. El grande apóstol, el apóstol Pablo tenía este mismo problema. Y mire cómo lo habla en Romanos 7, 14 al 25. De ahí nos vamos a agarrar, hermanos, los versículos para enseñar en este día. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El apóstol Pablo hablando, yo soy carnal. Nunca lo esperaba que el apóstol Pablo hablara de esta manera. Y mire cómo sigue hablando. Yo soy carnal, vendido al pecado. Este es el apóstol hablando. Amén. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Estoy confundido. No lo entiendo, no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo deseo hacer el bien, yo amo a Dios, yo quiero agradar a Dios. El hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En el nombre de Jesucristo vamos a enseñar en este día. Señor, ayúdame, Señor, que tu palabra vaya, Señor, a las vidas y a los corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo sorprendente. Esto es algo increíble. Amén. Pablo, hermanos, cuando escribe esto, no está describiendo su vida antes de conocer a Cristo. No está describiendo su vida antes de conocer a Cristo. Pablo ya es un creyente. Pablo ya ha sido bautizado, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Ya tenía varios tiempos, varios años que él había sido bautizado, hermanos, en Jesús. Ya bastante tiempo caminando, hermanos, con el Señor en los caminos de Dios. Pero escribe algunas cosas que son, hermanos, pocos difíciles de entender en ocasiones. Son, hermanos, declaraciones sorprendentes. Estábamos leyendo el versículo 4. Yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Aquello que hago es aquello que aborrezco. Versículo 17. El pecado que mora en mí. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Versículo 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 23. Soy llevado cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Hermanos, estas parecen palabras de uno que no se ha convertido. Parece que son palabras, hermanos, de aquellos que no conocen al Señor. Amén. Pablo está, hermanos, a estas alturas ya conoce bien al Señor. Lo que Pablo está diciendo en está describiendo, hermanos, aquella batalla interna que él tiene con el pecado. Él está siendo franco con nosotros. Si el hermano Jaime hablara de esta manera, ustedes dirían, el hermano Jaime no se ha convertido, todavía anda en pecado y hace pecado. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está siendo franco, hermanos, que está describiendo aquella batalla que está sucediendo dentro de él, aquella lucha, hermanos, que está sucediendo dentro de su alma. Al mismo tiempo, hermanos, que Pablo quiere vivir una vida santa, hermanos, está luchando también con aquello en sus miembros. Hermanos, se ha dicho que Pablo es el cristiano más grande que jamás haya vivido. Muchos han dicho que el creyente más grande y más dedicado al Señor es Pablo. Amén. No hay otro como el apóstol Pablo que jamás, hermanos, haya caminado, hermanos, sobre este planeta Tierra. El más grande cristiano es Pablo. Y sin embargo, el más grande cristiano que es Pablo, cuando leemos estos versículos, este creyente más fuerte tuvo lucha con el pecado.
En este día, hermanos, quiero decirles que si Pablo batalló, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo, hermanos? Aleluya. Pablo era un cristiano maduro. Dice, hermanos, el escritor Thompson, parece que dice que ya tenía como 20 años de haber convertido el apóstol Pablo, pero 20 años caminando con el Señor, todavía tenía estas luchas. Hermanos, si más pasaban los días, años, yo pensé, más años camino con el Señor, más fácil puede uno dominar. Hermanos, pero podemos mirar que uno camina más y más se acerca al Señor, hermanos, más batalla es en ocasiones. Más nos acercamos a Cristo, más conscientes somos, hermanos, de pecado en nuestras vidas. Amén. Dios es luz y más nos acercamos a la luz, hermanos, más son obvias, hermanos, en nuestras vidas. Más podemos ver nuestras propias imperfecciones, más nos acercamos al Señor, más caminamos con el Señor, más años pasan el Señor, hermanos, más conscientes somos de las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy number one. Yo soy el primero. Otra versión dice, de los cuales yo soy el peor. El más grande cristiano se considera el peor pecador. Amén. Pablo más se acercaba, hermanos, al Señor, más consciente era de pecado en su vida. Amén. Hermanos, y esto es interesante cuando miramos, hermanos, estas cosas. Aquí tengo 5 puntos que quiero depositar. El conflicto, la clarificación, la crisis, la celebración y la continuación. Vamos a mirar primero el conflicto. Y como dije, al leer estos versículos, nos damos cuenta, hermanos, de inmediato que hay un conflicto en la vida del apóstol Pablo. Hermanos, hay una tormenta que se está llevando dentro de la vida del apóstol Pablo. Hay una parte en la vida de Pablo que está diciendo, yo amo a Dios, yo quiero obedecer la palabra de Dios, yo quiero caminar en los caminos de Dios, pero hay otra parte que lo está empujando en otra dirección por su carne pecaminosa. Hay un pleito que está sucediendo dentro de la vida de Pablo, un conflicto. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, dice, pero yo soy de la carne, vendido al pecado. Tenemos que analizar estas palabras. Dice Pablo, yo soy de carne. No dijo, yo fui de carne. 20 años de cristiano, dice, yo soy de carne. No dice que cuando se convirtió dejó de ser de carne, dice, o yo una vez fui de carne. No, dice que antes de ser bautizado, yo era de carne. Y ahora mismo, tiempo presente, cuando él está escribiendo aquí en este tiempo, 20 años de ser convertido, dice, yo soy de carne, vendido al pecado. Miren, ahora, no significa que Pablo está en la carne. No dijo, yo estoy en la carne. Dice, yo soy de carne. Hay un mundo de diferencia. Amén. Ser de carne y estar en la carne son dos cosas muy distintas. Si Pablo estuviera en la carne, sería todavía un incrédulo. Amén. Pero Pablo dice que él es de carne, él está compuesto de carne. Y esto significa, hermanos, que todavía hay deseos de la carne. Y estos deseos, hermanos, no se han ido cuando se bautizó. No se le fueron. Todavía estaban ahí. Amén. El bautismo no quitó las inmundicias de la carne. Antes de ser un creyente, él vivía en la carne y en sus deseos carnales. Esos deseos dominaban y gobernaban su vida. Eran los dueños de su vida. Pero una vez que se convirtió el apóstol, recibió un nuevo mayordomo. Antes era Satanás el mayordomo. Ahora el mayordomo es el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora Jesús es el Señor de su vida.
Los deseos carnales pecaminosos ya no dominan su vida. Ya no, hermanos, dirigen su vida. Él ya no practica el pecado, pero no obstante los deseos permanecen en él. No se le han quitado la inmundicia de la carne. Dice, pero yo soy de la carne vendido al pecado. No significa que está viviendo en pecado o que está viviendo para el pecado, sino que está viviendo bajo pecado. Esto significa que el pecado todavía está tratando de influenciar, escuchen bien, de influenciar la vida del apóstol Pablo. Amén. Y si este conflicto sucedía en la vida de Pablo, también en la nuestra. Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio y aborrezco, eso hago. Dice Pablo, no lo entiendo. Estoy confundido de que todavía en vez en cuando peco. Yo amo a Dios con todo mi corazón, dice el apóstol Pablo. Yo amo al Señor con toda mi alma. Amo a Jesús. Sin embargo, ¿por qué sigo tropezando? ¿Por qué sigo cayendo? ¿Por qué sigo siendo tentado? ¿Por qué sigo haciendo aquello que odio y aborrezco? Dice Pablo, no lo entiendo. Pablo odiaba el pecado. Pecado, hermanos, fue la causa de llevar al Señor a la cruz. Pecado es lo que golpeó al Señor. Por causa del pecado fue golpeado el Señor. Fue maltratado. Por causa del pecado, hermanos, Cristo fue clavado en una cruz. El pecado es contra la santidad de Dios. Pablo odiaba el pecado aún en su propia vida. Versículo 17 y 18, de manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, el cristiano más grande del Nuevo Testamento, tiene este conflicto. Amén. Obviamente sabemos que tenemos tres grandes enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Se nos ha enseñado los tres grandes enemigos, hermanos: el diablo, el mundo y la carne. El diablo, hermanos, y el mundo son enemigos externos. Son externos. Pero tenemos un enemigo mucho más cerca a nosotros que el diablo y el mundo. La carne es un enemigo interno, mucho más cerca a nosotros. Este enemigo se llama la carne, hermano. El enemigo está mucho más cerca, está dentro de nosotros, vive en nosotros. Dice Pablo, este enemigo está en mí. Es lo que dice. Este enemigo, la carne, es contraria a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios para nuestras vidas. Este es el conflicto dentro de la vida de Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio, eso hago. Hermanos, y este es el conflicto dentro de nosotros. Miren lo que dice 19:21. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y si hago lo que no quiero y no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo dice, amo a Jesús y yo quiero hacer el bien. Amo a Dios y quiero hacer el bien, pero el mal que no quiero es lo que hago haciendo. Amén. El pecado sigue siendo, hermanos, una amenaza a nuestra vida. El pecado sigue siendo una amenaza en el interior de Pablo. El pecado, miren, no está gobernando ni dominando la vida de Pablo, pero todavía está ahí. No está dominando, no está gobernando, pero ahí está. Pablo deja claro, hermanos, que todavía hay una batalla, hermanos, con el pecado en la vida cristiana. Y si fue cierto en la vida de Pablo, también es cierto en nuestras vidas.
y en la vida mía, la vida de usted. Este es el conflicto. Hermanos, pero ahora Pablo quiere clarificación, o va a clarificar, o la clarificación. Romanos 7, 22, 23. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo ahora explica lo que está sucediendo. Observe cómo comienza el verso 22. Pues, esta palabra pues siempre introduce una explicación. Esto, pues esto, está para explicar o introducir una explicación. Es la clarificación. Quiere aplicar o aclarar lo que está por decir. Dice, porque me deleito en la ley de Dios. Estoy de acuerdo con la ley de mi Dios en el hombre interior. I agree with it. Estoy de acuerdo. Dice, pero, hermanos, ahora voy a dar clarificación del problema. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo. Entonces, hay dos leyes dentro de mí, dice Pablo, que son totalmente opuestas del uno al otro o entre sí. Está un pleito, un conflicto. Hay una parte, hermanos, en la vida de Pablo que quiere vivir de una manera, hermanos, santa, que siempre obedezca la palabra de Dios. Vivir de una manera que traiga honor y gloria a Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Pero del otro lado está otra ley que es totalmente diferente, totalmente opuesta. Es una ley tan despreciable, tan impía, hermanos, que están en los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo, Pablo se refiere a su mente, sus oídos, sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón. Cada parte de su ser es afectado por esta ley diferente. Todo miembro afecta, hermanos, nuestro sistema. Esta ley afecta. Esta otra ley le está haciendo guerra. Es una batalla feroz. Una batalla, un pleito feroz que se está llevando a cabo dentro del alma del apóstol Pablo. Es un asalto continuo que se revela en contra de la ley de mi mente, dice el apóstol Pablo. La ley de su mente se refiere a una nueva mente. Una nueva mente con una nueva perspectiva. Con sus ojos nuevos ojos que le permiten ver la verdad. Con su corazón nuevo que desea caminar con Dios, con sus pies nuevos que corre hacia Dios, con sus oídos nuevos que aman escuchar la palabra de Dios, el nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios. Esta ley diferente está en guerra contra mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Sus ojos todavía quieren ver lo que es pecaminoso. Los ojos en veces quieren ver lo que no debe estar viendo. Todavía estos pies quieren, hermanos, ir a lugares que no debieran ir. Estos oídos todavía quieren escuchar lo que no debe estar oyendo o escuchando. Y Pablo, hermanos, está aclarando, está clarificando lo que está sucediendo dentro de él. Y esto está sucediendo dentro del cristiano más grande del planeta Tierra que jamás haya vivido, hermanos, el apóstol Pablo. Y esto lo atribulaba. Un crisis, hermanos, en su vida. Traía crisis. Es el punto número 3, la crisis. Versículo 7, 24, él demuestra eso que lo atribulaba. Decía, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este mundo, de este cuerpo de pecado? Miserable de mí. Pablo está lleno del Espíritu Santo, hermanos, y nos está hablando con la verdad. Él nos dice, soy un miserable, miserable de mí. He estado caminando 20 años desde que me convertí, hermanos, pero Pablo no está practicando el pecado, pero en ocasiones peca. Hermanos, Pablo tiene una mayor sensibilidad,
una mayor conciencia en cuanto al pecado. Pablo no se está comparando con Marcos, con Lucas, con Juan, hermanos, o con otro discípulo, con otra persona. Se está comparando él mismo, hermanos, con la santidad de Dios Todopoderoso. Él se refleja y se está, hermanos, comparando con la santidad de Dios y dice, miserable de mí. Más se acercaba a Cristo, más conocía de la santidad de Cristo, más se sentía como un pecador. Pero él se considera como el peor de los pecadores. Esto me trajo a la memoria lo que Isaías, cuando miró al Señor en visión, miró a los serafines que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Miren lo que dijo Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre y inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice: caí como muerto cuando miré la santidad de Dios. Pedro, cuando, hermanos, Jesús se mostró, hermanos, en su poder, su divinidad, y él exclamó en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando miró la santidad, la grandeza de Cristo, hermanos, de Dios mismo, dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro dice: nunca en mi vida he sido tan consciente del pecado cuando estoy ante la presencia inmediata del Dios infinito, perfecto y santo. Miserable de mí. Pablo está atribulado por dentro porque todavía en vez en cuando peca. ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? ¿Quién? ¿Quién? Pablo está dando cuenta que él mismo no puede liberarse de mismo. ¿Quién? Él se dio cuenta que él mismo no puede liberarse. Alguien más debe liberarlo. Alguien más grande que él, hermanos, lo puede librar de la influencia de pecado en su vida. Hermanos, esta es la crisis de la vida del apóstol. Esta es la crisis en nuestra vida también, en la mía y la tuya. Amén. Pero, hermanos, miramos la celebración, versículo 25, Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Sirvo a la ley de Dios. En inmediato de este conflicto, en medio de la crisis, Pablo alaba a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo ha entendido que ese es el Señor, es Jesús, hermanos, que lo puede librar de la ley del pecado. Jesús es el que nos puede librar, hermanos, del poder, hermanos, de la contaminación del pecado en nuestras vidas. Es Jesucristo, gloria al Señor. Y Pablo nos está dirigiendo hacia Jesucristo. Dice que nos ha librado de la pena del pecado. Esta es la justificación. Nos ha justificado. Amén. Ahora es el proceso de librarnos del poder del pecado. Santificación, hermanos. Y un día cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a ser en estado de glorificación. Aleluya. Todo esto, hermanos, está lográndose a través del Señor Jesús, quien ha ido a la cruz y cargó, hermanos, con nuestro pecado sobre sí mismo. Y ha derramado su sangre, y, hermanos, y ha ganado la gran victoria. Y la ganó a nuestro favor para que salgamos victoriosos del pecado. Aleluya. La gloria de estar en el cielo, en la presencia del Señor. Hermanos, ya nunca más seremos tentados. Nunca más tendremos un pensamiento, hermanos, egoísta. Nunca, hermanos, tendremos impulsos, hermanos, pecaminosos. Dice Pablo: gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Un día cuando lleguemos al cielo, la ley del pecado será abolida en nuestras vidas. Esta es la celebración, hermanos. Pero versículo 5 dice:
la continuación. Y esto también me llamó la atención. Dice, gracias a Dios por tanto, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la mente la ley del pecado. Esta última parte, hermanos, como dije, me llamó la atención. Pablo termina el capítulo 7 con, yo mismo con mi mente le sirvo a Dios, pero con la carne la ley del pecado. Amén. Como que regresó el apóstol Pablo. Amén. Si yo fuera escrito este libro, yo había terminado con el capítulo, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, punto, y se acabó el capítulo. Pero termina aquí Pablo con el capítulo con triunfo y victoria, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, pero también como que regresa atrás. Hace referencia al pleito y a la batalla que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Por qué Pablo, hermanos, vuelve o hacer notorio, hermanos, lo que está sucediendo dentro de él? La razón es obvia, hermanos, porque Pablo sabe que la lucha no se ha terminado. Mientras estemos caminando en esta tierra, mientras estemos, hermanos, en esta vida y en este cuerpo mortal, la lucha continúa, la batalla continúa y continuará hasta el final, hermanos, de nuestra vida. Pablo termina el capítulo con una realidad, hermanos. Mientras seamos de la carne, habrá batalla. Con nuestra mente vamos a servir a Dios con alegría, y, hermanos, y de corazón. Pero por el otro lado, la carne nos quiere influenciar con pecado. Amén. Hermanos, esa es la realidad de nuestra vida. Amén. Y tenemos que hacer tres cosas. Yo aquí puse, hermanos, ya para terminar, tenemos que reconocer arrepentimiento y depender de Dios. Reconocer. Tú y yo, hermanos, debemos reconocer la veracidad de estos versículos. Está aconteciendo en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que este conflicto es real. Amén. Hermanos, no es imaginario, es continuo y nunca cesa. No importa cuánto tiempo hemos caminado con el Señor, cuánto tiempo hemos sido cristianos, reconocemos que es interno y que está combatiendo en nosotros. Es feroz y es un gran conflicto, reconocemos eso. Y hay algo que se llama arrepentimiento, porque vamos a pasar por allí. Arrepentimiento. Una vez que el Espíritu Santo nos convence del pecado, debemos arrepentirnos inmediatamente en nuestra vida. Debemos confesar nuestros pecados. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La misericordia, la gracia de Dios nos lava todo pecado. Debemos estar, hermanos, arrepintiéndonos todos los días, en cada momento, hermanos, en nuestras vidas cristianas. Amén. Arrepentimiento todos los días y saber que dependemos de Él. Confiar, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios para capacitarnos y darnos poder para vivir la vida cristiana. Amén. Esto nos anima a ser fuertes y valientes en esta lucha y en esta batalla. Amén. Dice que debemos hacer morir las obras de la carne, ser llenos del Espíritu Santo, Dios, humillarnos, hermanos, ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte en el momento oportuno. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Amén. Iglesia, amén. Reconozcamos que hay una batalla. Amén. Amigo que nos estás escuchando, también el Señor quiere hacer una obra maravillosa de salvación en tu vida. Él quiere perdonarte si tú lo aceptas. Él perdona todos tus pecados y estará contigo en esta batalla continua. Amén. Para que podamos llegar todos al cielo. Amén. Dios, hermanos, está con nosotros. Nos guardará hasta el día final. Esa obra que Él comenzó a terminar hasta el día, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la lucha y en la prueba, hermanos, la iglesia sigue caminando. Gloria al Señor. Voy a orar para que el Señor te bendiga, te prospere, yo sé que te ha hablado para que puedas hacer decisiones para servir a Cristo también con nosotros. Padre celestial, te damos gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor, en este día. Te damos gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que sea ella la que
haga impacto en vidas, en corazones, no solo en la iglesia, sino también nuestros amigos, Señor, para que tú les des esa fe necesaria para saber que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice el Templo Betel, bendice a toda tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén.